Javier es un jugador de pádel profesional que juega en Dubái y que durante un partido, en una recepción de un salto, nota un dolor agudo en la zona del tendón de Aquiles y cae al suelo. Entonces los servicios médicos le diagnostican una ruptura del tendón de Aquiles en la zona de la unión entre el tendón y el músculo. Estaba jugando las semifinales de un torneo allí en Dubái y en una bandeja, que es un golpe que hacemos mucho en el pádel, al apoyar atrás noté como se me rompió el tendón, lo supe de primer momento. Y nada, lo primero que se me pasó en la cabeza es: se ha ido todo al traste, no voy a poder jugar el torneo, a saber cuándo me voy a recuperar. Fue duro al principio, luego ya cuando supimos que todo el equipo técnico iba a ser aquí con Jordi, con vosotros, pues sabíamos que estábamos en las mejores manos. Por las características del tipo de lesión, en la ruptura justo en la unión miotendinosa, una reparación directa es muy complicada porque el músculo no tolera las suturas, y entonces decidimos hacer una transferencia endoscópica del flexor largo del dedo gordo. Me dijo que iban a ponerme el tendón del dedo gordo del pie del flexor como tendón de Aquiles y que de ahí se uniría al talón y empezaríamos la rehabilitación por ahí, que ayudaría al tendón a recuperarse antes. Le realizamos la técnica endoscópica. Esta técnica nos permite al día siguiente empezar la movilización y nos permite que el paciente evolucione muy rápidamente después de la cirugía. Una vez operado, Jordi me dijo que a la semana ya podía empezar la rehabilitación, con lo cual íbamos a cortar mucho los días de recuperación. Y nada, y así fue. Estuve en Valencia con la bota puesta una semana y a la semana me volví a Barcelona a empezar la rehabilitación y empezamos la rehabilitación a los 7 días de la operación, que fue increíble. Javier ha estado con nosotros 5 semanas. La primera fase fue, sobre todo la primera semana, buscar la flexibilización del tobillo para intentar llegar a una flexión dorsal suficiente para poder tener una funcionalidad normal en la marcha y en la carrera. Entonces, cada semana lo que fuimos haciendo eran pruebas de fuerza dinámica y fuerza isométrica para ver qué potencia tenía y cómo podía ir mejorando esta fuerza. Enric diariamente ha ido monitorizando las fuerzas, ha ido potenciando la musculatura alrededor del tendón de Aquiles y ha ido movilizando el tobillo para que no perdiera ningún grado de movilidad. Eso nos ha permitido también que el resto de estructuras alrededor del tendón de Aquiles pues, se hayan activado muy rápidamente y hayan permitido pues, que Javier haya podido caminar antes de lo previsto. Empezamos también a trabajar de un modo paralelo todo lo que era la funcionalidad del tobillo, buscando que andase bien, que la marcha fuese normal, que el periodo de apoyo en una pierna y en la otra fuese el mismo, que la distancia de cada paso fuese exactamente igual, que no hubiese un pelvic drop o una caída de pelvis y que todo fuera muy funcional. Hemos ido trabajando en la flexibilización de esta intervención, en la regeneración del tendón mediante diferentes tratamientos como Indiva, como fuerza isométrica. Hemos trabajado también en la piscina. Ayer hicimos la eco, todo salió bien, el tendón está cicatrizado al 100%, ahora solo tiene que hacerse más fuerte y enlazar todo perfectamente. Los controles ecográficos que le hacemos al seguimiento de la ruptura nos muestran que ahora mismo la ruptura está cicatrizada. Podríamos decir que desde el punto de vista clínico está curado, pero aún le falta cierto tiempo de recuperación, lógicamente, y esperamos que ese tiempo de recuperación sea alrededor de los 3-4 meses después de la cirugía, que es un tiempo muy rápido para un tipo de lesión como esta. A día de hoy, que llevamos algo más de un mes, pues Javier está caminando sin ningún tipo de soporte de bota, sin muletas, está haciendo una vida deportiva muy restringida de momento, pero está llevando una evolución muy rápida. Estamos yendo muy rápido, más de lo esperado, pero con pasos sólidos y fuertes. Ahora mismo solo quiero seguir y seguir para poder llegar lo antes posible y hacer lo que amo, que es jugar al pádel. Y nada, yo hoy, bueno, en la pista pues ha sido un cúmulo de emociones. A las 5 semanas
de una lesión completa del tendón de Aquiles, que él pueda estar en pista es algo que hasta nos sorprende a nosotros.